Soy Ale, soy pediatra, hice la resi acá, hice la jefatura y ahora estoy en el servicio de medicina interna pediátrica. Bueno, la jefatura me encargó coordinar este espacio en el cual la idea es charlar un poco de fluidoterapia, más que nada haciendo hincapié en lo que son los fluidos de mantenimiento, los planes de hidratación parenteral de mantenimiento. Es un tema bastante más complejo de lo que parece. Es un tema que por ahí para los que recién arrancan, que no hicieron la PRESI, o para incluso para nosotros mismos que ya llevamos varios años en el hospi, es medio engorroso de estudiar, tiene muchos pormenores, pero sin embargo es una de las primeras cosas que se chocan cuando están en las salas o cuando están en las guardias. Así que me parece que está bueno un pantallazo general y aclarar algunos conceptos a esta altura del año y que después vayan puliendo en la práctica todo lo que tiene que ver con la temática. Siempre me gusta empezar las clases o los espacios con algún fragmento de algún texto o de algún artículo o algo de los que les paso en la plataforma que les mandé el link, a forma a forma simbólica, por así decirlo. Este es uno de los artículos que les pasé, que dice: en el contexto de la internación pediátrica, las situaciones en que el médico debe utilizar fluidos endovenosos son muy variadas, van desde la simple indicación de un plan de mantenimiento para un niño que se ayuna para una cirugía programada, hasta la resucitación con volumen en niños con shock séptico y la administración de fluidos de mantenimiento en pacientes con fallo multiorgánico, pasando por todas las situaciones intermedias. La administración de fluidos debe ser equiparada a la administración de un fármaco. Y este es el concepto central de toda la clase, de toda la charla que vamos a tener, y con que se lleven este concepto yo me voy reconforme, ¿sí? No le están pasando agüita cuando indican una reposición, cuando indican un plan de hidratación, le están pasando un fármaco que, así como tiene efectos beneficiosos, tiene efectos deleterios, y tienen que conocer las indicaciones, las dosificaciones, los efectos adversos, la farmacocinética, la farmacodinamia, etc. ¿Sí? Esto es el concepto fundamental a la hora de hablar de fluidoterapia. Dicho eso, los objetivos van a ser repasar un poco los conceptos básicos de fisiología de los líquidos corporales, medio embole, pero vamos a darle un poco de ritmo, así se hace más entretenido. Conocer qué implica la fluidoterapia endovenosa y los diferentes escenarios en los que los vamos a utilizar, sobre todo desarrollando los planes de hidratación de mantenimiento, y conocer qué parámetros e indicadores debo monitorizar para evitar los efectos adversos. ¿Sí? Que ahí vamos a hablar un poco de lo que son balance, ritmo y esas cosas que no los dejan dormir a las 3 de la mañana de un sábado, mientras tendrían que estar tomando una birra. Un poco la hoja de ruta para que sepan más o menos cómo va a ir la clase. Primero vamos a hablar de fisiología de los líquidos corporales, después vamos a hablar de fluidos endovenosos y fluidoterapia de mantenimiento, con algún casito clínico ahí perdido. Y por último vamos a hablar de lo que son los efectos adversos y el monitoreo de esta terapéutica. Bien, dicho eso, arranquemos con fisiología de los líquidos corporales. ¿Qué es realmente el medio interno? El medio interno es algo que a los médicos internistas les fascina, es como el santo grial de la medicina interna, básicamente porque tiene un montón de cosas que parecen complejas y nos hace parecer más inteligentes de los que somos. A grandes rasgos, la masa y por ende el peso corporal van a estar determinados por dos componentes: el agua corporal y las estructuras sólidas de los tejidos. El agua corporal total va a corresponder aproximadamente a un 60% de la masa, ¿sí? O del peso, y va a estar dividida en dos grandes compartimentos: el líquido extracelular, que corresponde a un 20% de la masa o del peso corporal, y el líquido intracelular, que corresponde a un 40%. Y a su vez, el líquido extracelular va a estar compartimentalizado en el líquido intersticial y el plasma. El plasma corresponde a un 5% de ese peso corporal, y el líquido intersticial a un 15%. Estos compartimentos no son estancos, van cambiando en el día a día del organismo, pero además van cambiando según la edad de nuestro paciente y su composición corporal.
Por ejemplo, un recién nacido a término, el 75% de su peso es agua, mientras que en un niño de 12 años aproximadamente el 60%. Y en el adulto un 50 o un 55%. Resumiendo, mientras más pequeño es el paciente, más cantidad de agua corporal tiene respecto de los tejidos, las estructuras de los tejidos sólidos. Los compartimentos en los que se divide, en los que se distribuye el agua corporal total, a su vez tienen diferentes cualidades y se diferencian principalmente por la concentración de los diferentes iones. Esto no es nada que no hayan visto en la facu, pero a grandes rasgos van a ver que el líquido intracelular es rico en potasio y fosfatos y pobre en sodio y cloro, mientras que el líquido extracelular, ya sea intravascular, plasma o el intersticial, es rico en sodio y en cloro y pobre en potasio, fosfatos y otros iones. ¿Por qué es importante? Porque el sodio y las características de estos compartimentos y sobre todo el sodio van a ser los determinantes de lo que es la osmolaridad y por ende la regulación de la cantidad de agua que se excreta en orina, la cantidad que se reabsorbe y cómo se mueven los diferentes iones en los diferentes compartimentos. Para que se den una idea, Leo Mattioli, el último de los románticos, y este es Claude Bernard, el padre del medio interno y para mí el primero de los románticos. Claude Bernard, esta es una frase que me fascina y que siempre la repito. Claude Bernard en uno de sus libros escribe: éramos seres unicelulares que flotábamos en un mar primigenio y al unirnos para formar organismos más complejos atrapamos el mar en nosotros mismos y por eso el medio externo es rico en sodio. El medio interno es rico en sodio y esa es la importancia del sodio a nivel del organismo. Nada, un poeta, taller de poesía, sábados 20 horas en Cretino. Nada, para que tengan en cuenta cuál es la relevancia, que esto no es una pavada, está bueno tener en cuenta al chabón este. Dicho eso, entonces, el medio interno no es más que el líquido extracelular que rodea a las células. Y se denomina homeostasis a la tendencia del organismo de mantener un medio interno estable. Regular el medio interno, entonces, es mantener la homeostasis, se trata de regular el balance hídrico y el balance de sodio. ¿Por qué todo esto que estamos acá chamullando hace un rato es importante? Porque al fin y al cabo el objetivo de utilizar fluidos endovenosos es en última instancia mantener el metabolismo energético y mantener el equilibrio osmótico y electrolítico de estos compartimentos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Puedo tener 2 millones de faltas de ortografía, soy un desastre con la ortografía. Uso intercaladas mayúsculas y minúsculas para que no se note, pero nada, sepan disculpar. Bien, entonces, fluidoterapia endovenosa de mantenimiento. Como dijimos al principio, es algo de todos los días la fluidoterapia, ¿sí? Es algo que se van a chocar constantemente en las salas, en las guardias y demás. No hay cifras acerca de cuánto se usa, cómo se usa, pero más o menos la bibliografía estima que aproximadamente el 85% de los pacientes internados van a recibir algún tipo de fluido endovenoso. ¿Sí? El problema es que es una práctica poco regulada, hay poco registro de qué plan indicamos, cuánto tiempo, por qué, cuánto diluimos las drogas, cuántas expansiones, cuántas reposiciones, si es que existen las reposiciones, tema para discutir otro día, ¿sí? Y eso hace que sea aún más peligroso, por así decirlo, de lo que realmente es. Porque mientras menos lo registramos, menos lo monitorizamos. La administración de fluidos endovenosos, entonces, puede esquematizarse en 4 grandes escenarios clínicos, ¿sí? La administración de fluidos de resucitación, cada vez que leo esto me imagino un médico interno entra con agua bendita, así, que no es más que los fluidos que utilizamos para expandir volumen en el caso de shock, en el caso de patología de RCP, etc. La administración de fluidos endovenosos de mantenimiento, la administración de fluidos de reposición de déficit y pérdidas concurrentes, que es por ejemplo lo que usamos en los casos de deshidratación,
y la administración de fluidos para vehiculizar diferentes medicamentos, que es, por ejemplo, cuando diluimos los antibióticos, diluimos las diferentes drogas que utilizamos. Vamos a hablar pura y exclusivamente de lo que son fluidos de mantenimiento. ¿Qué se entiende por fluidoterapia endovenosa de mantenimiento? Son todos los fluidos administrados con el objetivo de reponer las pérdidas fisiológicas de agua y electrolitos, manteniendo la homeostasis y el equilibrio hidroelectrolítico en una situación de euvolemia, ¿sí? Vamos a hablar de fluidos de mantenimiento cuando el paciente estaba euvolémico y por algún motivo lo ayunamos y nosotros le indicamos fluidoterapia endovenosa. Si el paciente estaba deshidratado, estaba chocado, le estamos dando fluidos, pero es otra terapéutica, no es fluidoterapia de mantenimiento, ¿sí? Estamos intentando reponer, no mantener. Y cada vez que vamos a utilizar estos fluidos, a mí lo que me sirve es esquematizármelo en estas preguntas, ¿sí? ¿A quién? Es decir, ¿cuándo está indicado? ¿Sí? ¿En qué paciente? ¿Cuándo? Si el paciente lo tiene indicado, ¿en qué momento se lo tengo que indicar? ¿Cuánto y de qué? Una vez que sé que el paciente lo tiene indicado y ya sé en qué momento se lo tengo que indicar, ¿cuánto volumen le voy a pasar y de qué solución? Y por último, ¿qué riesgos conlleva que yo le indique esto y qué debo monitorizar para no mandarme una cagada? Bueno, ¿a quién entonces? Está indicada generalmente en pacientes internados, como dijimos, euvolémicos que tienen contraindicada la vía oral. Ya sea por inestabilidad clínica, alteración de la conciencia, dificultad respiratoria, imposibilidad de usar el tubo digestivo. Acá entran todos los pacientes con trastornos de glutorio, vómito, cilio, patología quirúrgica, que no pueden utilizar el tubo digestivo, y el perioperatorio. Si hay un paciente prototipo con el cual vamos a ejemplificar siempre que hablemos de fluidos endovenosos de mantenimiento, va a ser el paciente que está en el pre o el postquirúrgico, ¿sí? Es el típico paciente previamente sano, ayunado, que nosotros necesitamos ponerle un fluido de mantenimiento para evitar que se desregule esa homeostasis y se deshidrate, se hipoglucemie, etc. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. ¿Cuándo lo voy a indicar? ¿Cuándo voy a empezar con los fluidos de mantenimiento? El momento de la indicación va a depender de dos cosas fundamentalmente. Una es el tiempo de ayuno fisiológico y otra es si el paciente tiene alguna predisposición a retener o perder volumen. ¿Sí? Predisposición a retener volumen, un insuficiente renal, un paciente que está por algún motivo en oligoanuria. Predisposición a perder volumen, un paciente con una ostomía altamente perdedora. Eso nos va a aumentar las necesidades de mantenimiento, ¿sí? ¿Y qué es el ayuno fisiológico? El ayuno fisiológico es el tiempo en el cual el organismo se puede mantener en el balance hidroelectrolítico y metabólico luego de una ingesta, ¿sí? Básicamente el tiempo que puede estar el paciente ayunado antes de deshidratarse o hipoglucemiarse o hiponatremiarse, como se diga. ¿Cuánto es el tiempo de ayuno fisiológico? El tiempo de ayuno fisiológico va a variar según la edad. De 0 a 6 meses es más o menos 4 horas, de 6 meses a 2 años unas 6 horas aproximadamente, y niños mayores y adultos unas 8 horas aproximadamente. ¿Por qué me parece que es importante incluirlo a esto? Porque después son las 3 de la mañana y andan corriendo porque un paciente perdió una vía y al otro día tiene que entrar a quirófano. Fíjense si realmente la necesita. ¿Sí? Un nene de 10 años se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 7 de la mañana y no se levanta en el medio a tomar un litro de agua y a comer una barrita de cereal porque es hipoglucemia. Se levanta a las 8, desayuna y listo. Entonces, fíjense si con el ayuno fisiológico llega a hacerse el procedimiento y se puede poner la vía en quirófano o lo que sea. ¿Sí? Igual por las dudas siempre pregúntenle a los internos o al residente superior o algo. Bien. O a alguien, que alguien llame a alguien. En la residencia se resume en eso, que alguien llame a alguien. Bueno, ahora, ¿para qué los voy a indicar a los fluidos de mantenimiento? Bueno, ya lo dijimos, para mantener el metabolismo energético y el equilibrio osmótico y electrolítico basal. Si uno quiere esto, expresarlo en variables medibles, el objetivo de los fluidos de mantenimiento no es más que evitar la hipovolemia, evitar la hipoglucemia, y evitar las alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente
la hiponatremia y la hipocalemia. Y ahora, la parte engorrosa y la parte jugosa de toda la cuestión es, bueno, ya sé a quién se los tengo que indicar, cuándo se los tengo que indicar, para qué se los voy a indicar, ahora tengo que ver cuánto volumen le voy a pasar y de qué solución. Y para esto tenemos que remontarnos a Holliday y Seagar, ya lo deben haber escuchado 1000 veces. Holliday y Seagar lo que hicieron fue un gran estudio que publicaron, creo que en 1957, acerca de cuáles eran las necesidades hídricas y energéticas e hidroelectrolíticas de los niños sanos, ¿sí? Para el volumen, la fórmula de Holliday y Seagar, lo que hizo Holliday y Seagar fueron calcular cuántos mililitros de agua necesitaba un kilo de músculo para metabolizar 100 kilocalorías, ¿sí? Y básicamente lo que dijeron con esa cuenta medio rara es que de 0 a 10 kilos, un paciente necesita 100 mililitros kilo cada 24 horas de agua, ¿sí? De 10 a 20 son 1000 mililitros por los primeros 10 kilos, más 50 mililitros kilo por cada kilo que se pasa de esos 10. De los pacientes entre 20 y 30 van a ser 1500 mililitros de los primeros 20 kilos, más 20 mililitros kilo por cada kilo que se pasa de esos 20. Y en los mayores de 30 van a calcularse 1500 mililitros por metro cuadrado, ¿sí? Que la superficie corporal la sacan con esa cuentita que tienen ahí. Y acá, una pregunta. ¿Alguien sabe o se imagina por qué a medida que el paciente va aumentando de peso, el requerimiento hídrico en vez de aumentar disminuye? Porque dijimos antes que a medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de agua corporal total. Bien, esa es una cuestión. Esa es una. A medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de agua corporal total, entonces necesito menos líquido para mantener la homeostasis. Y hay otra cuestión que es muy importante, es que cuando sos chiquito, creces más. Y si vos necesitas crecer, necesitas quemar más kilocalorías y el ciclo de Krebs necesita más líquido, ¿sí? Es decir, que mientras más pequeño sos, más masa magra y más tejido metabólicamente activo, y mientras más grande, estás un poquito más rellenito y menos tejido metabólicamente activo, por eso requerís menos volumen por kilo de peso. Una pregunta. Sí. Eso del peso máximo. Bien, eso es importante para tener en cuenta las guías. Las guías lo que dicen es que no deberíamos pasarnos de 2500 a 3000 mililitros en lo que son fluidos de mantenimiento, día, ¿sí? Según el libro que leas, femenino 2500 mililitros día, masculino 3000 mililitros día máximo, en contexto de eubolemia, un paciente que vos no quieras hiperhidratar, no quieras reponer volumen, no quieras nada, no deberías pasarte nunca de 3000 mililitros. Después, eso también es una buena pregunta. Otra cosa que podrías hacer, sobre todo en pacientes obesos, pero ya estamos hablando de pacientes que se salen de... Por eso, que se salen de lo fisiológicamente esperable, podrías calcular el peso ideal para la edad y para aportarle volumen según el peso ideal para la edad. Quédate con 2500 a 3000 mililitros máximo, si es lo que vos querés es mantener la eubolemia en un paciente eubolémico, ¿sí? Y ahora que sabemos cuánto volumen le vamos a pasar a cada paciente, tenemos que ver qué fluido le vamos a pasar. Y si dijimos que nuestra intención es evitar la hipovolemia, por eso le pasamos volumen, evitar la hipoglucemia, la hiponatremia y la hipopotasemia, le vamos a pasar un fluido que básicamente tenga agua, glucosa, sodio y potasio, ¿sí? Y lo que hicieron Holliday y Seagar fue calcular cuál es el requerimiento diario de glucosa de un paciente. Y a la conclusión que llegaron fue que aportando más o menos el 20% del gasto calórico basal, vos mantenés una estabilidad que evita la destrucción de tejido magro, es decir, la proteólisis y la generación de cuerpos cetónicos.
Y eso lo podés lograr con un dextrosado al 5%, que aporta aproximadamente 17 kilocalorías cada 100 mililitros. Es decir que por lo general, salvo situaciones muy puntuales, siempre vamos a usar como base de nuestros planes de hidratación dextrosado al 5%. ¿Sí? Y respecto al sodio y potasio, lo que dijeron Holiday y Cigar fue, esto no lo anoten porque vamos a discutir un rato, menores de 10 kilogramos, 3.000 equivalentes kilo de sodio y 2.000 equivalentes kilo de potasio. Y mayores de 10 kilogramos, 35 a 54.000 equivalentes litros de sodio y 20 a 30.000 equivalentes litros de potasio. Con el potasio no hubo mucha discusión, ahora está empezando a haber alguna. El quilombo se armó con el sodio. ¿Sí? ¿Por qué se armó quilombo con el sodio? Esta es algo que por ahí ya escucharon, que es la discusión entre soluciones hipotónicas versus soluciones isotónicas con el plasma. Holiday y Cigar publican esto en el 57. Y todo este cálculo lo hicieron comparándolo con la leche materna. Que la leche materna en cuanto a volumen y en cuanto a aporte calórico era una buena comparación, pero en cuanto al contenido hidroelectrolítico es demasiado hipotónico con respecto al plasma como para pasárselo endovenoso. En el 58 ya los alumnos de Holiday y Cigar le dicen: esta solución que vos le estás aportando endovenosa es hipotónica respecto al plasma, tiene menos sodio que el plasma y por ende vas a diluir el sodio y vas a generar hiponatremia, tené cuidado. Esta discusión duró como 40 años, en las cuales había gente que decía que había que mantener los planes como estaban, otros que decían que había que ponerle 140 de sodio. En el 2003, Morris y Ayus hacen un estudio enorme. Ayus el año pasado o el anterior estuvo acá dando una clase, y sugieren la utilización de fluidos isotónicos respecto al plasma, ¿sí? Es decir, con 140.000 equivalentes litros de sodio. ¿Por qué? Para no generar esa supuesta hiponatremia que podíamos generar con los líquidos hipotónicos. Ya en el 2015 las guías NICE hacen una revisión bibliográfica y dicen los fluidos isotónicos evitan la hiponatremia hospitalaria, y en el 2020 la Asociación Americana de Pediatría dice los líquidos isotónicos son más seguros, hay que usar el sodio a 140, y publica un artículo que tiene una pila de evidencia enorme. Sin embargo, eso sigue estando en discusión y sigue siendo una pelea de todos los días. En 2019, la Asociación Española de Pediatría hizo una encuesta a todos los pediatras de España y les preguntó cuánto sodio le ponían a sus planes de hidratación. Y en 2020, el Comité Nacional de Medicina Interna Pediátrica hizo lo mismo acá en la provincia de Buenos Aires y publicaron estas dos encuestas. En España, el 70% de los pediatras ya están prescribiendo planes isotónicos, es decir, con el sodio a 140 por litro. Mientras que en Argentina solamente el 27% de los pediatras lo hacen. ¿Sí? Ahora, levanten la mano quienes de los que ya hacen indicaciones e indican los planes, quienes los indican a 70.000 equivalentes litros. En la práctica, ¿quién los indica? Bueno, 68. Redondeen, chicos. Bueno, ¿quiénes indican el plan a 68? Todos. Bien. ¿Quiénes lo indican a 140? Porque en la 16 ahora empezamos como... Bien. ¿Por qué lo indicás a 140? Lo que hablamos en la sala era mucho de evitar, o sea, por el tema del cifra y todo esto de charlar de que sea más isotónico el plasma. Lo que hablamos que estamos intentando. Bien. Esa encuesta me sirve súper de ejemplo la participación, porque esa encuesta, algo que tiene interesante, la que hicieron acá en la provincia de Buenos Aires, es que de los que indican los planes a 140, el 90% declaran que lo indican así porque la bibliografía es dilapidaria y demostró que disminuye la hiponatremia, como dijiste vos. Y de los que lo indican a 68, el 90% dicen porque es norma hospitalaria. ¿Sí? Es una manera de reflexión para que
No importa si lo hacen o no lo hacen, mi mensaje no es que vayan y le indiquen a todos 140, sino que sepan por qué lo están haciendo. Si es una norma hospitalaria, es una norma hospitalaria, pero no quiere decir que vaya de la mano con la bibliografía y que sea lo que tiene evidencia o lo que sea. Por supuesto, se debería indicar a 140. Porque, o sea, yo la verdad que armado el plan, tipo, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y ¿por qué se arma así? Se debería indicar a 140. ¿Por qué se debería indicar a 140? Porque los planes isotónicos con el plasma demostraron ser más seguros y disminuir la hiponatremia hospitalaria. Y acá otra pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo que los planes isotónicos disminuyen la hiponatremia hospitalaria? ¿Alguno leyó en algún artículo si disminuyen la mortalidad? ¿Algún R2 o algo leyó en algún lugar si disminuye la mortalidad? Bueno, los detractores de los planes isotónicos dicen que no disminuye la mortalidad, no está demostrado que disminuya la mortalidad, solamente está demostrado que disminuya la hiponatremia. Si no lo mata, ¿qué te importa que tenga el sodio bajito? Esa es lo que dicen los detractores. Si me preguntás a mí, está mal apuntado, mal enfocado. Tienen que estar a 140 porque es más fisiológico. Y yo siempre quiero simular la fisiología. Después, si mejoro la hiponatremia o no mejoro la hiponatremia, es un plus, ¿sí? Otra cuestión que tienen la mayoría de los estudios que avalan la utilización del sodio a 140 es que la muestra es demasiado homogénea. La mayoría eran pacientes graves, posquirúrgicos o en terapia, y eso no es extrapolable a un pibe sano que entra con una criptorquidia. ¿Sí? Que dicho sea de paso, no le saca un medio interno antes de ponerle un plan para ayunarlo. ¿Sí? Nada, esa discusión existe. Si me preguntan a mí, hay que usar los planes a 140 porque es más fisiológico, y lo de la mortalidad y la morbilidad lo podemos discutir. Bien, veamos un pequeño casito clínico como para que los que todavía no lo hicieron vean cómo se indica un plan, y después hablamos de las variables de monitoreo y nos vamos a dormir la siesta. Bueno, este es Mateo, es un varón de 4 años de vida, previamente sano, eutrófico, pesa 18 kilos y tiene una talla de 105 centímetros. Se halla cursando el primer día de internación porque tuvo una fractura de fémur, iba en la moto con el papá y se la puso. Y ahora se encuentra ayunado hace aproximadamente 6 horas a la espera de su ingreso a quirófano. El traumatólogo, como siempre, es como un eclipse, no aparecen, pero cuando aparecen son especiales. Y se retrasa la cirugía, entonces pasa el tiempo de ayuno fisiológico y le tienen que indicar un plan. Como dijimos, para el plan vamos a usar dextrosado al 5%, cloruro de sodio al 20% y cloruro de potasio al 3 molar. ¿Sí? Los Baxter de dextrosado al 5% vienen de 500 mililitros, máximo, y pueden llegar a conseguir en alguna farmacia Baxter de 1 litro, pero en las salas y en las guardias y lo que sea van a encontrar de 500 mililitros. El cloruro al 20% viene en las ampollas, que creo que son de 5 a 10, y tiene una concentración de 3,4 milequivalentes mililitro. Y el cloruro de potasio viene en ampollas de 5 mililitros o de 3 mililitros y tienen 3 milequivalentes mililitros. ¿Sí? Con esto vamos a armar el plan. Bueno, dijimos que pesaba 18 kilos, ¿no? El plan a basales. Bueno, primero el volumen. ¿Cuánto volumen le vamos a aportar? Perfecto, 1400. ¿Sí? 1000 más 50 por cada kilo que se pasa de los 10 son 1400 mililitros totales, ¿sí? 1400 mililitros día. ¿Sí? Y después, ¿qué concentración de sodio le quieren poner? ¿140 o 68 por litro? 140. ¿Sí? 140. ¿Y de potasio cuánto le quieren poner? 30 milequivalentes litro. 30 milequivalentes litro. El plan entonces va a ser 1400, 140, 30, ¿sí? Esto tiene que estar anotado siempre en la historia clínica del paciente y en la hoja de medicación, ¿sí? No alcanza con que escriban el goteo solo.
Porque el goteo no me está hablando de volumen día, no me está hablando de volumen kilo, ¿sí? Si ustedes me dicen, está 48 mililitros hora, para mí no significa nada, ¿sí? Esto tiene que estar en la hoja de medicación 1400, 140, 30, que es el volumen total que le están pasando y la concentración de los iones, ¿sí? Otra forma que podrían hacer, en vez de poner el volumen total, es dividirlo por el peso y poner el volumen kilo que le están pasando, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, así. Entonces, una vez que tenemos esto, dijimos que íbamos a usar siempre un Baxter de dextrosado a 500, ¿sí? ¿Cómo se lo voy a indicar a la enfermería? Voy a poner dextro al 5%, 500 mililitros, ¿sí? Cloruro de sodio al 20%, ¿cuántos mililitros tendría que usar? 20 mililitros, ¿sí? Haciendo la regla de 3 de cuántos mil equivalentes tiene cada mililitro de la ampolla, ¿sí? Y cloruro de potasio al 3%. Me puse de vuelta sodio. Y cloruro de potasio al 3 molar, 5 mililitros, ¿sí? Fíjense que los planes, cuando los indiquen, los planes de mantenimiento, siempre van a ser 525, ¿sí? O 510.5 si usan a 68, ¿sí? Pero siempre van a ser iguales y ustedes lo que tienen que saber es esto y después dividir el volumen total por la cantidad de horas día y le da el goteo, ¿sí? ¿De cuánto sería el goteo de este paciente? 58 mililitros hora, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió cómo? Ya está. ¿Se entendió cómo lo armamos y cómo lo indicamos? Bien. Algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Además de la concentración de las ampollas y el Baxter que tienen de dextrosado y demás, es si tienen bomba, si tienen macrogotero o si tienen microgotero, ¿sí? Acá en el hospital, en todas las salas, en todas las guardias, van a tener bomba o empuja jeringa y ustedes le indican a la enfermera 58 mililitros hora y la enfermera va y pone 58 mililitros hora en la bomba y la bomba le tira eso, ¿sí? Pero si están en cualquier otro hospital, en una salita, en una sala de emergencias, a veces que no hay bomba, van a tener macrogoteros, sepan que 20 macrogotas son 1 mililitro y 60 microgotas son 1 mililitro, ¿sí? Puse 2 veces macrogotas, ¿sí? Y esto ustedes dicen, bueno, ¿cuántos, si tiene que estar a 58 mililitros hora, cuántos mililitros minutos son? Y calculan cuántas gotas le tienen que tirar en 1 minuto. ¿No entendiste lo de las gotas? 20 macrogotas son 1 mililitro, ¿sí? Si vos tenés que gotearlo a 58 mililitros hora, haces 58 por 20 y después lo dividís por 60 para no estar 1 hora contando cuántas gotas caen y estás 1 minuto. ¿Se entendió? Bien. Si son muy ñoños, hay una guía del Garraham que dice cómo usar las bombas, cuándo usar las bombas y por qué usar las bombas, que es de 2010, pero las bombas siguen siendo viejas acá, así que sirve. Si se entendió hasta acá, el caso de Mateo, fíjense que la indicación me había quedado igual que ustedes, solamente que yo no le aclaré lo de 1400, 140, 30. Y ahora charlamos un poquito de lo que hay que monitorizar y después nos vamos para casa. ¿Por qué la idea de monitorizar a los pacientes que van a recibir fluidos endovenosos de mantenimiento? Para evitar los efectos adversos, ¿sí? Los efectos adversos de los fluidos de mantenimiento básicamente van a ser o que me quede corto y el paciente se hipovolemie, se deshidrate, o se hipoglucemie, o haga la hiponatremia, o haga la hipocalemia, o que me sobrepase y el paciente haga la sobrecarga de volumen, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que el paciente, que me quedé corto? Y porque el paciente va a empezar a estar oligoanúrico, porque va a descender, si comparo el peso, va a descender de peso, va a estar taquicárdico, si no es de deshidratación, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que me estoy pasando de líquido y lo estoy sobrecargando al paciente? Y va a estar políurico y va a empezar con síntomas de sobrecarga. Edemas, ¿sí? La hepatomegalia dolorosa, la ingurgitación yugular, el tercer ruido y los rales subcrepitantes. Y siempre les digo lo mismo, esto sobre todo para pacientes que tienen ya patología de base y demás.
La cápsula de Gleason en el pediátrico es distensible, así que la hepatomegalia no es dolorosa, y además un gordito medio lactante, si le pueden palpar el hígado, les doy un premio. Gordito, lactante, rolludo, si le pueden ver la ingurgitación yugular, los felicito. Y si escuchan el tercer ruido cardíaco, llegaron tarde, fallo de bomba. Busquen los rales subcrepitantes. ¿Sí? Si piensan que el paciente está sobrecargado, busquen los edemas periféricos, busquen los rales subcrepitantes. Puede tener el tercer espacio, por eso en el contexto de algunas patologías, que ahora vamos a charlar. Entonces, ¿qué es lo que voy a monitorear? Voy a tener parámetros clínicos para monitorear y voy a tener parámetros bioquímicos. De los parámetros bioquímicos no vamos a hablar mucho. Alguna bibliografía dice que todo niño que tiene un plan de hidratación parenteral tiene que tener un medio interno de base, una función renal de base, una tira reactiva en orina y analítica del líquido intraperitoneal o de lo que le hayan sacado. Nada, esto es algo que en la práctica no tiene mucho sentido y que intervenir así a un niño previamente sano no es redituable. Sobre todo cuando tenemos parámetros clínicos que son súper fidedignos a la hora de monitorizar a estos pacientes. Peso, todo paciente que ingresa, sea el motivo por el que sea, tiene que estar pesado, sobre todo si le voy a dar fluidos endovenosos. ¿Sí? Signos vitales y la búsqueda de los signos de sobrecarga, tiene que estar vitalizado por enfermería, por turno, horario, según la gravedad, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar los signos de sobrecarga cuando lo veamos. Y el balance y el ritmo que no los dejan dormir cuando pasan por la 23, cuando pasan por la 17 o donde sea. Balance. El balance no es más que el resultado de los ingresos menos los egresos. Ingresos, todo lo que reciba vía oral y todo lo que reciba vía endovenosa. ¿Sí? Vía endovenosa incluye el plan que le están dando ustedes, pero también incluye todo el resto de la medicación y sus diluciones. ¿Sí? Por ahí en un pibe de 40 kilos que viene por una fractura y está en un prequirúrgico de una fractura, no hay gran diferencia en cuánto diluyen la dipirona o la dexametasona, pero en un pibito de 4 kilos, un recién nacido de 4 kilos, sí hace la diferencia si la diluyeron en 100 mililitros o en 20. ¿Sí? Y en cuanto a los egresos, tienen que tener en cuenta las pérdidas sensibles, es decir, lo que orina, lo que pierde por vía digestiva, es decir, las deposiciones, lo que pierde por sondas, si es que tiene sondas, lo que pierde por drenajes, si es que tiene drenajes, ¿sí? Y las pérdidas insensibles, que es todo eso que pierde a través del sudor, las secreciones y la evaporación. ¿Cómo debería ser el balance de un niño normal y previamente sano? ¿Todos están de acuerdo? En realidad es... Claro, que primero, ¿qué es neutro? Los ingresos sean más o menos equivalentes a los egresos. Que da cuenta de que la resta de cero, eso sería neutro, ¿no? La realidad es que por lo general el balance puede ser neutro, pero por lo general es ligeramente positivo, porque vos no estás pudiendo medir lo que pierde por sudor, lo que pierde por vía aérea, y ahí te faltan egresos. ¿Sí? Entonces el balance siempre es entre neutro y unos mililitros positivos. ¿Sí? Y el ritmo diurético, ¿sí? Que según de donde lean, van a ver que en los menores de 20, 30 kilos lo calculan mililitro kilo hora, y lo normal es 1 a 2 mililitros kilo hora, y en los más grandes lo calculan mililitro hora, que lo normal es entre 50 y 60 mililitros hora. Si un nefrólogo ve esto, nos asesina, porque dicen que hay que calcularlo por superficie corporal, como están los libros de fisio y demás. Pero a fines prácticos nosotros lo utilizamos así. Como debería ser un balance normal, me adelanté un poquito, y después, ¿alguien sabe qué es el balance acumulado? Desde que ingresa el balance total que tiene toda la suma de todos los ingresos que tuvo y todo la resta de todos los ingresos que tuvo desde que ingresó. Desde que ingresó. Al hospital. ¿Por qué es importante el balance acumulado? Porque justamente pasa eso, ¿sí? El paciente está 10 días internado, ¿sí? Se quedó con 100 mililitros. Es normal para un pibe de 20 kilos. Se quedó con 100 mililitros, pasaron 10 días y el pibe se quedó con 1 litro.
¿sí? Le pasaste una expansión porque se yo lo sobrecargaste. ¿Sí? Nada, ténganlo en cuenta, no es de mala práctica, ¿sí? Las últimas 72 horas, hacerle un balance acumulado, que ni siquiera tenés que tomarte el trabajo de sumar todos los ingresos y todos los egresos. Fíjate cuánto le dio el balance ayer, cuánto le dio hoy, y sumar y restar, y es más simple, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta, sobre todo en los pacientes que pasan mucho tiempo ayunados y con mucho tiempo con fluidos. Bien. Dicho eso, hay 1000 formas, con esto cerramos, hay 1000 formas de interpretar los resultados de los balances y de los ritmos diuréticos que hacen por guardia. Yo les muestro un esquema que hice yo y que es la forma en la que yo pienso a los pacientes cuando les voy a hacer un balance. Ustedes pueden tomarlo, les queda el PowerPoint, y si no, desarrollen el suyo propio, ¿sí? Dicho eso, el ritmo diurético, entonces, lo más prolijo sería calcularlo en 24, 12 y 6 horas. ¿Sí? Lo que solemos hacer en las guardias, como ya saben, es lo calculamos el ritmo diurético en 24 y en las últimas 6 para ver si tiene una tendencia a pinzar diuresis o algo. ¿Sí? Y a grandes rasgos te puede dar normal, aumentado o disminuido. ¿Sí? Si el ritmo diurético me da normal, es decir, me da entre 1 y 2 mililitros kilo hora, lo que yo tendría que preguntarme es, primero, si el balance también es normal, y segundo, si ese ritmo diurético es acorde al volumen que está recibiendo el paciente. Un ritmo diurético normal de 1 a 2 mililitros hora en un paciente de la 17 que está recibiendo 4 litros por día no es normal, está oligoanúrico. ¿Sí? Ahí lo comparan con el balance y se fijan con cuánto se quedó o si hay algo que no están midiendo. Ahora, si el ritmo diurético te ha aumentado, pueden tener dos situaciones. Una es que el balance con el ritmo diurético aumentado les dé neutro a positivo, es decir, que me estoy pasando de volumen. Estoy sobrado, le estoy pasando más líquido del que debería darle. ¿Sí? Ya sea porque le calculé mal el plan o porque no estoy contando todos los demás fluidos que le pongo endovenoso. Ahora, si el ritmo diurético me da aumentado, pero el balance me da neutro a negativo, pueden ocurrir dos situaciones. O que el paciente tenía una sobrecarga previa, este es el típico paciente que entró a la guardia deshidratado, lo expandieron 32 veces, a ustedes les llega normohidratado y se pone poliúrico. ¿Sí? Es porque me pasé hace un rato de volumen y ahora el paciente se está desembarazando. Por eso tiene un ritmo diurético aumentado con un balance que va tendiendo a negativo hasta que llega a la euvolemia. ¿Sí? Si no estás en ninguna de estas situaciones, estás en una poliuria verdadera y ahí es donde tengo que estudiar las causas de poliuria. ¿Sí? Tema para otra clase y para otros especialistas. Ahora, si el ritmo diurético les da disminuido, lo comparan con el balance. Balance neutro a negativo, al revés, le falta volumen, se quedaron cortos. ¿Sí? Se quedaron cortos porque lo calcularon mal o porque el paciente venía deshidratado y se sobreestimó su estado de hidratación, ¿sí? Pero se están quedando cortos de volumen. Si el balance les da neutro a positivo, esa es una oligoanuria verdadera y es ahí donde tienen que buscar las causas de oligoanuria. Acá entra, por ejemplo, el tercer espacio, ¿sí? Que preguntabas vos. Es un paciente que el ritmo diurético te va a dar disminuido y el paciente se te va a empezar a quedar de peso y demás. Eso puede ser un tercer espacio de una pancreatitis, ponele, o de una peritonitis generalizada. Es una sobrecarga que vos le estás generando porque el líquido fuga al tercer espacio. En vez de ir a riñón, el líquido fuga al tercer espacio. No te estás pasando vos de líquido, estás fugando. ¿Sí? Por eso a los pacientes, por ejemplo, con peritonitis siempre le ponen un poquito más de basales. Si van a ver en la 23, siempre tienen un poco más de basales. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó medianamente claro? Bueno, conclusiones. La utilización de fluidos endovenosos es una práctica habitual. El requerimiento hidroelectrolítico se sigue calculando siempre con Holiday y Cigar, con algunas variaciones, como son la utilización de planes con 140 milequivalentes litros de sodio. Y no es una terapéutica inocua y debe indicarse a conciencia y una vez indicada se debe realizar un control clínico exhaustivo del paciente. ¿Alguna duda, comentario? Sí, bueno. No, hay varios estudios, porque otra cosa que dijeron los detractores del plan A 140 es
vamos a generar hipernatremias y no sé qué. No, no se demostró que generen hipernatremias, y en un organismo sano, a lo sumo lo que pasa es que aumenta la natriuresis. Pero no hay riesgo. También algunos de los detractores dicen que vamos a aumentar los costos hospitalarios, porque pasar de usar 10 miliequivalente a 20 miliequivalente, la solución fisiológica vale 50 centavos. Bien, cosas a tener en cuenta. Primero, el concepto de reposición no existe. Es algo que van a escuchar, que me lo pueden escuchar decir a mí en alguna guardia, vamos a hacer una reposición y demás. Es una forma acelerada de aumentar el volumen intravascular, pero bibliográficamente no existe. O lo expandís o no lo expandís. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, algo que no dije es, en nuestro hospital los planes se conforman al pie de la cama del paciente, con dextrosado, con cloruro de sodio, con cloruro de potasio. En muchas instituciones vienen fluidos preformados, viene el Baxter armado y lo indicás, ¿sí? Y le indicás el goteo y la enfermera le cuelga un Baxter preformado, que a veces se hacen parenterales incluso. Además de eso, existen lo que se llaman soluciones balanceadas, que son soluciones más allá de la solución fisiológica, que tienen diferentes variaciones de electrolitos, de cloro y demás. En un riñón sano, de un niño sano, el riesgo de hipernatremia con la solución fisiológica es nulo, no existe, ¿sí? Lo va a eliminar aumentando la natriuresis, ¿sí? Está descrito la utilización, lo que se llama la acidosis refleja, es decir, una acidosis metabólica por el cloruro que tiene la solución fisiológica, a fines clínicos no tiene una expresión clínica. Por ahí la ves en el medio interno, pero no es un paciente que se va a poner acidótico sintomático, ¿sí? Entonces no habría riesgo, no habría diferencia de utilizar fisiológica o utilizar otras soluciones. La bibliografía, de todas formas, está tendiendo cada vez más a recomendar el Ringer lactato, por ejemplo, porque es más parecido al plasma, ¿sí? El problema del Ringer es que tiene potasio, y si no conoces la función renal del paciente, bueno, le podés sacar el potasio al Ringer, ¿sí? Y que el lactato que tiene en algunas patologías, como pacientes con toque hepático, insuficiencia hepática, puede producir efectos deleterios. O sea, en primera instancia sería fisio, a menos que conozcan la función hepática renal. En primera instancia, siempre fisio. Siempre fisio. Y le puedes anexar en un glucógeno. O sea, ¿de qué? Porque no. Lo planteaban como que podés o no podés, como que no. O sea, vos lo que podrías hacer es, lo armás así, con el VAX armás los fluidos de mantenimiento, ¿no? Yo digo la expansión. No, la expansión con glucosa es mala praxis, vamos todo en canal. No. Porque al contrario, vas a generar hiperglucemia, porque la respuesta insulínica no llega y vas a generar efectos metabólicos indeseados, ¿sí? Y ni hablar el daño neuronal por el edema, ¿sí? Y en cuanto a los planes, pues yo pensé que me preguntabas otra cosa, pero ya que está lo aclaro, en cuanto a los planes, vos tenés dos formas de armar los planes. El dextro, usás un dextro al 5% de 500 mililitros y le agregás sodio, o usás un fisio de medio litro que tiene 140 de sodio y le agregás glucosa. Ahora, Me queda duda con el punto de corte, cuando calculás el ritmo idéntico, sí. puedes usar por mililitro por hora o Sí. mililitro por hora. ¿Cuál Sí. es el ritmo de corte para decir cuál de las dos unidades de medida? Por lo general 20 kilos, 30 kilos. Cuando empezás a calcularlo por superficie corporal, expresalo en mililitros hora, en resumen. Más o menos a 30 kilos no es exacto, pero tenés un metro cuadrado de superficie corporal. Entonces como que se toma, no es algo por algo en particular, pero se toma ese peso más o menos como sale de 30 kilos, ahí como la dimensión. Empezar a hablar de mililitros hora y previamente mililitros kilómetros. Gracias. El manual, yo leí un manual que se lo adoptó de España, un par de días en española, y me planteaba todos los planes, me los hacía con fisio del 0,9, y ahí me planteaba la duda de que algunos le agregan la glucosa y otros lo dejan solo con el fisio sin glucosa. Y acá inclusive me dice con glucosa al 2,5. Me lo plantea como un suero glucosalino al 2,5%. ¿Sería algo parecido a esto de armar dextro y agregarle? Sería lo mismo, en vez de usar el dextro y agregarle sodio, usás un Baxter de fisio y le agregás glucosa. Y
Y el equivalente es más o menos similar, tenés que sacar la cuenta de cuántos gramos de glucosa, cuántos mililitros de glucosa tenés que agregarle para que te quede al 2,5 o para que te quede al 5 o al 7 o al 10% el dextrosado que vos quieras, ¿sí? Sería lo mismo, en cuanto a la concentración sería lo mismo.